¿Quieres aprender a calcular tu porcentaje de grasa corporal de forma rápida y precisa en Excel? En este video te explicaré paso a paso cómo crear una tabla en Excel que te permitirá estimar tu porcentaje de grasa corporal utilizando varios métodos reconocidos como Juhas, Faulkner, Carter, Durning, Jackson y Parizkova. Además, con esta herramienta también podrás calcular la composición de tu cuerpo en términos de masa magra, grasa y masa ósea. Te guiaré desde cero mostrándote cada fórmula y cada paso para que puedas construir tu propia tabla sin complicaciones. Si prefieres ahorrar tiempo, puedes descargar esta tabla ya lista, junto con otras herramientas de nutrición, en mi Patreon nivel Nutrex Oro, enlace que encontrarás en la descripción de este video. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Comencemos. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro de la herramienta que en un video anterior he explicado cómo crearlo, que si no han visto ese video en la parte superior derecha les voy a dejar la tarjeta para que simplemente dando clic los dirija hacia el tutorial donde creamos esta primera aplicación, ¿ok? En el cual nos permite calcular el porcentaje de grasa con diferentes ecuaciones. Ahora lo que queremos calcular es la composición corporal por fraccionamiento en tres componentes, en el cual estas ecuaciones fueron extraídas del libro de Nutridatos, en el que aquí tenemos las ecuaciones, composición corporal, fraccionamiento en tres componentes, y aquí dice que el peso total es igual al peso magro, peso graso, más el peso óseo. Entonces primeramente calcularemos el peso óseo con esta ecuación, en la cual ocupamos la estatura en metros, aquí lo tenemos la E, R es el diámetro del cúbito y radio expresado en metros, y F el diámetro bicondileo femoral expresado en metros, en el cual aquí tenemos el hueso, este que se llama radio, y este otro hueso que se llama cúbito. Entonces el diámetro que tenemos que extraer es el que tenemos aquí en el codo, y el diámetro femoral es el que tenemos aquí, el de la rodilla. Entonces una vez que tenemos los datos, vamos a pasar esas ecuaciones dentro del documento en Excel donde estamos trabajando. Y también para descargar este libro y otros libros de nutrición, en la parte superior derecha les voy a dejar una tarjeta para que simplemente dando clic los dirija hacia un video donde explico paso a paso donde podemos descargar estos libros gratuitamente. Entonces pasamos al documento en Excel. Y aquí tenemos los datos que ocupamos, en el cual primeramente nos vamos a situar dentro de la ecuación de Juhas. Por lo tanto, vamos a poner los datos que ocupamos, que va a ser la talla. Entonces aquí vamos a poner talla, que va a estar en metros, el diámetro del codo, así como también el diámetro femoral, y con esto calculamos el peso óseo. Entonces aquí ponemos peso óseo, dos puntos, en el cual su unidad va a ser en kilogramos, para finalmente obtener el peso magro, que de igual forma va a estar en kilogramos, y aquí terminamos con dos puntos. Y aquí también ponemos el peso graso, que va a estar en kilogramos, que esto lo vamos a calcular a partir del porcentaje de grasa que tenemos en esta parte. Entonces vamos a darle un formato de tabla a esto, nos damos a inicio, vamos a marcar todos los bordes, y seguidamente aquí vamos a suponer que tenemos un paciente de 1.80, y aquí los diámetros los vamos a poner en centímetros. Por ejemplo, vamos a poner 8 y 8 centímetros, entonces aquí vamos a poner su unidad con control 1, nos vamos a personalizada, y entre dobles comillas ponemos centímetros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Y aquí lo vamos a poner en metros, control 1 para ir a formato de celdas, personalizada, y entre dobles comillas ponemos metros y aceptar. Entonces estos datos van a estar en kilogramos, simplemente control 1, personalizada, y aquí ponemos entre dobles comillas kilogramos y aceptar. Entonces a partir de estos datos vamos a calcular primeramente el peso óseo con esta ecuación que tenemos en esta imagen. Para eso ponemos signo de igual 3.02 multiplicado paréntesis por E, que es la estatura en metros, que corresponde a la celda H8, pero esto lo vamos a elevar con al 94 para poner el signo de elevación de potencia, al cuadrado multiplicado por R, que es el diámetro del radio, pero esto lo tenemos que tener en metros, por lo tanto aquí vamos a abrir un paréntesis, el diámetro del codo corresponde a la celda H9, pero aquí lo tenemos en centímetros, entonces simplemente lo tenemos que dividir entre 100 para que nos dé metros, y cerramos con otro paréntesis. Lo multiplicamos por 400, abrimos otro paréntesis, y eso lo vamos a elevar con al 94 a la 0.712. Seleccionamos Enter y aquí tenemos el peso óseo según los datos que tenemos en esta parte. Por ejemplo, si vamos disminuyendo los diámetros, aquí ponemos 6 y aquí ponemos 5. Bueno, aquí vamos a revisar la ecuación. Aquí nos hace falta otra multiplicación. Abrimos paréntesis y este va a ser el diámetro femoral dividido entre 100 para pasarlo a metros. Cerramos con otro paréntesis.
Enter, y ahora aquí nos aparece peso óseo 7 kilogramos. Si ponemos aquí 8 y 10 centímetros, aquí dice que el peso óseo es de 15 kilogramos. Pero no queremos mostrar tantos decimales, por lo tanto aquí vamos a utilizar primeramente la función si.error para controlar los errores y seguidamente la función redondear para que no se muestren tantos decimales. Solamente queremos mostrar un decimal, cerramos con un paréntesis, ponemos coma. Valor si es error, pues vamos a poner dos dobles comillas, cerramos con otro paréntesis y enter. Automáticamente aquí tenemos el peso óseo, que es de 16 kilogramos de un paciente con estos datos. Ahora vamos a calcular el peso graso, que aquí tenemos la ecuación. Ahora, para calcular el peso graso, vamos a tomar en cuenta ya sea sedentario o deportista, qué ecuación queremos utilizar. Entonces vamos a poner las dos ecuaciones. Aquí vamos a poner peso graso. Bueno, aquí vamos a poner grasa, que este va a ser para sedentario. Y aquí ponemos grasa deportista, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces simplemente tenemos que hacer una regla de 3. Por ejemplo, tenemos el peso del paciente, que es un dato también que tenemos que poner. Entonces esto lo vamos a desplazar una fila hacia abajo. Aquí vamos a poner el peso del paciente, clic derecho, formato de celdas. Entonces vamos a poner peso, que va a ser en kilogramos, que este va a ser el peso del paciente. Supongamos que este presenta 80 kilogramos. Vamos a poner su unidad, formato de celdas. Aquí vamos a eliminar la M y entre las comillas ponemos kilogramos y aceptar. Entonces 80 kilogramos es el 100%. Vamos a ponerlo acá en la parte de abajo. 80 kilogramos es el 100%. ¿Cuánto correspondería? 8.6%. Entonces lo ponemos en esta parte, 8.6. Entonces la regla de 3 sería una multiplicación 8.6 por 80, que es el peso del paciente, entre 100. Por lo tanto, primeramente vamos a calcular para sedentario. Aquí ponemos signo igual, si.error de una vez, función redondear para controlar los decimales. Y el valor va a ser la multiplicación del porcentaje de grasa por sedentario multiplicado por el peso del paciente dividido entre 100. Ponemos coma, ¿cuántos decimales queremos mostrar? Vamos a poner que 1, cerramos con otro paréntesis, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí tenemos la grasa según 8.6% de este paciente con un peso de 80 kilogramos sería 6.9 kilogramos. Seguidamente, para deportista, vamos a copiar esto con control C, lo vamos a pegar aquí con control V, pero en lugar de esta celda, vamos a desplazar una celda hacia abajo que corresponde a la celda E16 para deportista. Entonces aquí seleccionamos enter y para deportista con estos datos sería 6.3 kilogramos. Entonces, debido a que aquí tenemos dos cálculos, uno para sedentario y otro para deportista, el cálculo de peso magro va a ser igual, uno para sedentario y otro para deportista. Por lo tanto, aquí vamos a desplazar una fila hacia abajo, copiamos esto, clic derecho, formato, y aquí vamos a poner magro, sedentario, copiamos esto, y aquí pegamos con control V, y aquí ponemos deportista. Bueno, aquí simplemente primeramente ponemos magro, y entre paréntesis, deportista. Vamos a disminuir su tamaño, inicio. Aquí simplemente damos clic y lo centramos. Entonces la ecuación sería signo de igual, el peso total menos paréntesis, el peso graso más el peso óseo, que lo tenemos en la celda H12, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Copiamos esta ecuación, control C, pero de igual forma aquí vamos a utilizar si.error, redondear, coma, decimales, ponemos que 1, coma, y error, dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces ahora sí vamos a copiar, control C, y pegamos con control V, pero aquí desplazamos una fila hacia abajo y seleccionamos enter. Entonces aquí tenemos el cálculo de peso magro para paciente sedentario y para deportista. Estas ecuaciones lo podemos desplazar una columna hacia la izquierda con el propósito de que aquí queremos mostrar un gráfico de su composición. Entonces simplemente arrastramos hacia la parte izquierda y aquí para darle el mismo color al fondo simplemente arrastramos hacia la parte izquierda, ¿ok? Seguidamente vamos a poner los datos que ocupamos o que vamos a graficar, que este va a ser el peso óseo. Bueno, esto lo vamos a poner acá en la parte de afuera. Peso óseo, 2 puntos, también el peso magro, 2 puntos, y el peso de grasa, y ponemos 2 puntos. Entonces vamos a irnos a la parte izquierda, y aquí vamos a poner el número de fila que estemos seleccionando, ya sea magro, sedentario deportista o sedentario deportista para el peso graso.
Y para eso vamos a crear aquí dos botones, nos vamos a insertar, formas, elegimos estos rectángulos con esquinas redondeadas, entonces aquí vamos a poner en la parte de abajo, sedentario, vamos a darle un formato, para eso nos vamos a relleno, por ejemplo un color azul, contorno, efectos de forma, sombreado en la parte inferior derecha, y remarcamos de color negro, aquí nos vamos a formato y vamos a seleccionar relleno del texto. Entonces vamos a ponerlo en la parte superior y en la parte derecha. Aquí vamos a aumentar su tamaño. Y seguidamente copiamos control C, control V. Y aquí vamos a poner deportista. Y estos botones vamos a ponerlo en la parte derecha. Entonces aquí vamos a ponerlo aquí en esta parte. Y vamos a agrupar estas dos formas. Por lo tanto aquí, clic derecho, nos vamos a agrupar. Y aquí vamos a poner botones grasa, seleccionamos Enter, vamos a copiar esto para tenerlo en cuenta dentro de la macro, aquí lo vamos a pegar con control V. Y este primer botón vamos a poner el número de fila que corresponde bueno, aquí vamos a poner sedentario primeramente, vamos a cambiar el lugar y aquí ponemos deportista. Entonces, este primer botón ponemos el número de fila que corresponde a sedentario, que esta es la fila 13, por lo tanto aquí vamos a darle un nombre con doble clic. El nombre va a ser el número de fila que es 13. Seguidamente para deportista ponemos la siguiente fila que es 14 y seleccionamos Enter. Nos vamos a Visual Basic con Alt F11, entonces aquí vamos a poner Sub, botón seleccionado. Seleccionamos Enter, Width dentro de la hoja 1 y aquí ponemos en Width. Entonces vamos a ver qué nombre le hemos asignado a ese conjunto de botones y es botones grasa, lo copiamos con Control C y aquí ponemos puntos shapes, pegamos con Control V, punto fill, punto for color, punto RGB, este va a ser igual a RGB y aquí ponemos dos comas y cerramos con otro paréntesis. Y el color que le queremos dar primeramente va a ser un gris, por lo tanto aquí ponemos 233, 233 y 233 separados por una coma y seguidamente aquí ponemos una variable, vamos a poner dim, forma seleccionada as shape, aquí lo escribimos bien, seleccionada, y este va a ser igual a application.color, en el cual ponemos, vamos a copiar esto con control C, pegamos con control V, copiamos esto y aquí lo pegamos, pero vamos a eliminar estas dobles comillas que tenemos en forma seleccionada y el formato de color va a ser un color azul, que el formato sería 179, 246 y 255. Vamos a copiar esto, control C, nos damos aquí, clic derecho, asignar macro y lo pegamos en la parte superior y ponemos aceptar y cada vez que demos clic, aquí dice variable de objeto bloque with no establecido, ponemos depurar. Aquí me he equivocado, tenemos que poner as string. Nuevamente ponemos aceptar, lo guardamos, lo ejecutamos, finalizar, regresamos al documento y damos clic. Automáticamente nos aparece de un color diferente. Ahora lo que queremos es que dentro de esta celda que estamos tomando como referencia, que es la B11, queremos mostrar el valor, el número de fila, por lo tanto aquí vamos a poner punto rango B11, punto value va a ser igual a forma seleccionada. Vamos a ver cómo si funciona correctamente. Damos clic y aquí nos aparece 13. Entonces queremos darle ese formato, pero aquí vamos a poner fila 2, dos puntos. Y aquí tenemos que si es sedentario, tenemos 1, 2, dos filas hacia abajo para la misma población que es sedentario, pero para el porcentaje de grasa. Entonces aquí vamos a poner que este va a ser igual al valor que tenemos aquí, más 2. O de igual forma lo podemos poner dentro de Visual Basic. Por lo tanto aquí vamos a irnos, aquí seleccionamos Enter, punto rango B12, punto value va a ser igual a forma seleccionada más 2. Entonces aquí vamos a eliminar esta fórmula. Seleccionamos una ecuación y automáticamente aquí nos aparece 13 y 15, deportista 14 y 16. Por ejemplo, aquí tenemos deportista 14 y deportista para grasa en la fila 16. Seguidamente seleccionamos estas dos celdas, nos vamos a inicio, sección, estilo, seguidamente nueva regla y seleccionamos utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y aquí ponemos signo de igual, esta celda si es igual a fila, abrimos, cerramos paréntesis. Y el formato que le queremos dar, nos damos a relleno, efectos de relleno, vamos a darle por ejemplo un color gris, aceptar y de fuente en negritas un color blanco, ponemos aceptar y aceptar. Nuevamente nos damos a inicio, formato condicional, nueva regla, nuevamente aquí. Ahora seleccionamos esta otra celda igual a fila
paréntesis, formato, relleno, efectos de relleno, seleccionamos nuevamente este y luego este otro, aceptar, en fuente en negritas de un color blanco y ponemos aceptar y aceptar. Entonces, según el botón que seleccionemos, pues automáticamente aquí nos está marcando lo que estamos utilizando, deportista o población sedentaria. Ahora, el valor que seleccionemos queremos extraerlo dentro de esta parte. Entonces, peso óseo va a ser igual a la celda que tenemos en la G12. Seleccionamos Enter, signo de igual. Peso magro va a ser igual a índice, paréntesis, matriz. Corresponde a este rango de celdas. Bueno, corresponde solamente a estas dos celdas. Coma. Y el número de fila corresponde al valor que tengamos en la celda B11. Pero aquí tenemos que es la fila 13 y para que sea igual a 1 simplemente vamos a restar menos 12 y cerramos con un paréntesis y Enter. Automáticamente aquí tenemos 57.1, si ponemos deportista 57.7. Copiamos esto, Control C, pegamos con Control V, desplazamos este rango de celdas para el porcentaje de grasa, bueno, la masa grasa, y aquí en lugar de B11 vamos a poner la celda B12. Y aquí tenemos 16, que el primer valor sería 15 para sedentario, entonces 15 para que sea igual a 1, vamos a restar menos 14. Seleccionamos Enter y automáticamente tenemos el peso graso. Si ponemos sedentario, aquí tenemos la composición corporal. Entonces vamos a eliminar este valor. Seguidamente seleccionamos este rango de celdas, insertar, seleccionamos este gráfico de anillo, eliminamos el título, ponemos suprimir y reducimos el tamaño para ponerlo dentro de esta parte. Entonces aquí simplemente vamos a reducir, seleccionamos el signo de más, queremos mostrar las etiquetas de los datos, más opciones. Aquí podemos cambiar el formato, seguidamente también vamos a remarcarlo, podemos aumentar el tamaño, doble clic, seleccionamos estos datos, relleno, por ejemplo un relleno degradado, con un contorno, también un borde de línea sólida. En la crucecita, aquí vamos a aumentar su tamaño y aquí tenemos la composición corporal. Podemos eliminar el fondo con doble clic y aquí tenemos sin relleno y sin línea. Ahora, para que este gráfico y estos botones se mantengan una vez que nosotros cambiemos de ecuación, lo que tenemos que hacer es regresar a Visual Basic con Alt F11 y aquí ponemos una condicional. Vamos a eliminar esto. Seguidamente la condicional va a ser if la columna es igual, que la columna lo tenemos aquí en la parte superior, es igual a 4. Entonces aquí ponemos igual a 4. Then queremos mostrar este gráfico que vamos a asignarle un nombre. Por ejemplo, aquí ponemos gráfico composición. Lo copiamos con Control C. Y aquí vamos a poner punto shapes. Pegamos con Control V. Punto visible igual a true. Punto shapes. Los botones que tiene como nombre botones grasa. Entre dobles comillas lo ponemos. Punto visible igual a true. Y aquí terminamos con end if. Pero en caso de que no sea la columna 4, queremos que esto no se muestre, entonces Control C y lo ponemos aquí en la parte superior. Aquí vamos a poner ocultar formas, Control V, y aquí en lugar de true vamos a poner falso y aquí ponemos falso. Y también vamos a cambiar el formato. Seleccionamos este rango, Control 1 para ir a formato de forma. Seleccionamos este último icono, propiedades, y aquí ponemos no mover ni cambiar tamaño con las celdas. De igual forma para el gráfico, lo seleccionamos, este último icono, no mover ni cambiar el tamaño con las celdas. Entonces vamos a guardar para tener un respaldo. Seguidamente, si damos clic en Fauner, estos gráficos ya no se muestran. Nos damos a UHAS y automáticamente aquí tenemos la composición corporal según el botón de sedentario o deportista que seleccionemos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente ecuación, que es la de Fauner. Entonces aquí simplemente vamos a dar clic, aquí tenemos la ecuación y nuevamente vamos a poner los datos que ocupamos, que son los mismos que tenemos en UHAS. Entonces regresamos a Fauner, aquí vamos a poner los datos en el que primeramente ponemos el peso que va a estar en kilogramos, seguidamente la talla que va a estar en metros, el diámetro de codo que va a estar en centímetros, ahora diámetro femoral, el peso óseo, que eso lo vamos a calcular, que va a ser en kilogramos, y la masa magra y la masa grasa. Entonces vamos a darle un formato de tabla a todo esto, nos damos inicio, marcamos todos los bordes
Y seguidamente aquí vamos a suponer que tenemos un paciente de 80 kilogramos. Aquí ponemos 80, una talla de 1.8, un diámetro del codo, esto va a estar en centímetros, vamos a dejarlo en 10 centímetros y vamos a calcular la masa ósea. Nos situamos en esta celda, ponemos signo igual, seguidamente multiplicamos 3.02 por paréntesis por E, que este corresponde a la estatura en metros, elevado con al 94 al cuadrado, multiplicado por R, que ese es el diámetro del radio, pero lo tenemos que pasar a metros porque aquí lo tenemos en centímetros, entonces lo dividimos entre 100, multiplicado nuevamente por el diámetro del fémur, que corresponde a la G25, entre 100, paréntesis, multiplicado por 400, esto elevado con la 94, la 0.712. Vamos a utilizar la función si.error, la función redondear, nos vamos a la parte final, ponemos coma, un decimal, paréntesis, coma, valor si cerró una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter. Una vez que ya tenemos la masa ósea, vamos a calcular la masa grasa, que de igual forma tenemos aquí que 80 kilogramos es el 100%, aquí lo vamos a poner, cuando correspondería al 14%, que es el porcentaje de grasa que tenemos en esta parte. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a poner signo de igual, multiplicamos el porcentaje por el peso del paciente, dividido entre 100, seleccionamos Enter y automáticamente aquí tenemos el resultado. Que aquí vamos a poner si punto error, redondear, coma, un decimal, coma, dobles comillas, porque en caso de que exista algún error, pues no queremos mostrar nada, por lo tanto ponemos paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí vamos a cambiar su unidad con control 1. Y aquí en lugar de porcentaje, entre las comillas ponemos kilogramos y aceptar. Entonces aquí tenemos la masa grasa y con esto ya podemos calcular la masa magra, que para eso es por diferencia, signo de igual, peso total menos paréntesis, peso graso más la masa ósea, que lo tenemos en la celda G26. Cerramos con un paréntesis, nuevamente aquí vamos a poner si punto error, redondear, coma, un decimal, paréntesis, dobles comillas, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces vamos a poner su unidad. Por ejemplo, aquí tenemos el peso, la masa ósea y la masa grasa, control 1. Y esto va a estar en kilogramos. Entonces entre dobles comillas ponemos kilogramos, aceptar. Esto lo tenemos en centímetros, control 1, personalizada. Y aquí ponemos centímetros. Y seguidamente aquí lo ponemos en metros. Entonces simplemente entre dobles comillas, metros y aceptar. Vamos a centrarlo, inicio y lo centramos. Entonces simplemente vamos a seleccionar este rango de celdas. Nos damos a insertar para generar el gráfico. Aquí tenemos el gráfico de anillo. Y seguidamente aquí queremos mostrar las etiquetas de los datos. Pero ahora, para que sea un poco diferente, vamos a mostrarlo en porcentaje. Entonces aquí vamos a dar doble clic, seleccionamos los valores, nos vamos a relleno, relleno degradado. También vamos a marcar los bordes, línea sólida. Y seguidamente en inicio vamos a remarcar los valores y podemos aumentar o disminuir el tamaño. Entonces aquí vamos a cerrar, vamos a eliminar el título del gráfico. Seguidamente vamos a eliminar también el fondo. Aquí tenemos la opción sin relleno y sin línea. Entonces vamos a acomodarlo dentro de esta parte. Aquí simplemente vamos a disminuir su tamaño. Lo vamos a acomodar de tal forma que quepa dentro de esta sección. Y seguidamente aquí también este gráfico pues queremos mostrar un poquito más grande. Entonces aquí simplemente lo desplazamos, aumentamos el tamaño. Y esto lo ponemos en la parte inferior, ¿ok? Entonces aquí simplemente es ir acomodando. Y ya tenemos el gráfico de composición corporal de 3 componentes. Entonces aquí vamos a suprimir, eliminar esta regla de 3. Seguidamente vamos a pasar a la siguiente ecuación, que es la ecuación de Carter. Entonces aquí tenemos el botón y aquí tenemos esta ecuación. Nuevamente ponemos los datos que ocupamos, que va a ser el peso en kilogramos, o de igual forma lo que podemos hacer es, vamos a mostrar este conjunto de filas que se encuentra oculta. Clic derecho, aquí tenemos la opción de mostrar. Seguidamente, otra cosa también que se me ha pasado es que vamos a asignarle un nombre a este gráfico. Aquí vamos a poner composición, seleccionamos Enter, vamos a copiar esto con Control C, volvemos a Visual Basic y nos vamos a situar dentro del módulo 1. Entonces aquí vamos a poner puntos shapes, entre dobles comillas ponemos el nombre del gráfico,
paréntesis, punto visible, este va a ser igual a falso. Pero en caso, aquí vamos a poner falso, pero en caso de que columna, aquí vamos a poner else if, columna sea igual a 5, then, control V, queremos mostrar ese gráfico, por lo tanto aquí ponemos composición, queremos que sea igual a true. Entonces ya no nos va a arrojar ningún error cuando pongamos Faulkner, porque se va a mostrar este gráfico, y cuando seleccionemos otra ecuación, pues este gráfico va a desaparecer. Entonces pasamos a la ecuación de Carter. Aquí tenemos que copiar esto. Con control C lo copiamos y lo pegamos con control V. Y simplemente copiando y pegando, si damos doble clic, ya nos está seleccionando estos valores, ¿ok? Seleccionamos Enter, vamos a dar doble clic aquí. Aquí tenemos el peso, aquí tenemos la masa ósea para calcular la masa magra. Vamos a dar doble clic y aquí simplemente tenemos que desplazar hacia esta parte. Seleccionamos Enter. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente el gráfico, seleccionamos los tres compartimentos, seguidamente insertar, seleccionamos este gráfico de anillo, de igual forma vamos a eliminar el título, vamos a agregar las etiquetas de los datos que lo queremos mostrar en porcentaje, por lo tanto aquí seleccionamos porcentaje y en valor no lo queremos mostrar. Nuevamente vamos a dar doble clic, seleccionamos los valores, relleno degradado, vamos a poner línea sólida. Y vamos a remarcar y eliminamos el fondo. Entonces aquí tenemos sin relleno y sin línea. Ahora vamos a ajustar. Aquí simplemente ponemos el gráfico en esta sección. Aquí podemos aumentar el tamaño. Aumentamos el gráfico simplemente arrastrando las esquinas. Y ya tenemos esta otra sección que de igual forma aquí vamos a poner un nombre. Por ejemplo, ponemos Carter gráfico. Copiamos esto con control C. Regresamos a Visual Basic con el de F11 y aquí vamos a pegar, copiamos esto con control C, pegamos con control V y lo que queremos desaparecer es Carter gráfico, el gráfico que acabamos de generar con control V. Nuevamente copiamos esto y en caso, aquí ponemos else if columna igual a 6, then control V y aquí en lugar de falso ponemos true. Guardamos. Seguidamente volvemos al documento en Excel y pasamos a la siguiente ecuación. Entonces aquí nuevamente clic derecho, ponemos mostrar. Vamos a dar clic en mostrar. Pero también algo que se me ha pasado es que vamos a cambiar las propiedades. Para eso nos vamos a este último icono. Nos vamos a propiedades y aquí ponemos no mover ni cambiar con tamaño de las celdas. De igual forma este gráfico. Seleccionamos no mover ni cambiar el tamaño con las celdas, ¿ok? Entonces vamos a la ecuación de Durning. Nuevamente vamos a copiar esto con control C. Pegamos con control V. Entonces vamos a seleccionar este rango de celdas. Insertar gráficos. Gráficos de anillo. Eliminamos el título. Seguidamente queremos mostrar la etiqueta de los datos. Pero solamente los porcentajes. Eliminamos el valor. Y vamos a remarcar. Así como también vamos a... Aquí vamos a dar doble clic. Seguidamente nos vamos a relleno degradado. Línea sólida, cerramos en la crucecita, doble clic sin relleno y sin línea. Entonces aquí tenemos que seleccionar, aquí tenemos el peso óseo, la masa magra y la masa grasa. Entonces aquí vamos a poner los datos del paciente masculino, 10 milímetros. Y aquí entonces tenemos que situarnos en la fórmula que tenemos en esta celda y nos situamos en la celda E56. Seleccionamos Enter, automáticamente ya tenemos los diferentes compartimentos. Entonces aquí simplemente lo vamos a acomodar y vamos a asignarle un nombre. Por ejemplo, vamos a poner Durning gráfico. Vamos a copiar esto con control C. Clic, control 1 para ir a propiedades y aquí vamos a seleccionar donde dice no mover ni cambiar el tamaño con las celdas. Entonces al de F11 vamos a pegar aquí con control V, vamos a reciclar este código, control C, control V, copiamos esto, control C y lo pegamos entre las dobles comillas. Seguidamente volvemos a copiar esto, control C y aquí vamos a poner otra condicional, else if columna es igual a 7, then control V, aquí queremos mostrar el gráfico, por lo tanto ponemos true. Guardamos, seguidamente volvemos al documento y ahora sigue la ecuación de Jackson y Pollock y finalmente la ecuación de París-Kova. Entonces nuevamente copiamos, control C, control V y aquí vamos a dar doble clic, aquí nos aparece el porcentaje de grasa con la ecuación de Brosek, entonces está correcto. También podríamos copiar este gráfico, control C, lo pegamos con control V.
Pero aquí vamos a desplazar simplemente hacia abajo, hacia estos datos, y aquí tenemos los resultados. Pero nos vamos a aquí etiqueta de datos, seleccionamos más opciones, queremos mostrar los porcentajes, pero no el valor. Entonces cerramos en la crucecita y ya tenemos esta otra ecuación. Entonces aquí simplemente lo desplazamos hacia la parte superior. Doble clic, seleccionamos este icono, no mover ni cambiar tamaño con las celdas. Y aquí vamos a poner otro nombre, por ejemplo, Jackson gráfico. Copiamos esto con control C, al F11 para ir a Visual Basic, y aquí vamos a pegar, copiamos esto para reciclar con control C, control V, vamos a poner el nombre dentro de las dobles comillas, volvemos a copiar esto, control C, y aquí ponemos else if columna es igual a 8, then control V, y en lugar de falso ponemos true. De una vez ponemos else if columna es igual a 9, then, lo escribimos bien, then control V, ahorita lo vamos a cambiar eso. Entonces al de F11 vamos a hacer lo mismo para esta sección. Entonces copiamos esto, control C, pegamos con control V, y aquí en masa grasa doble clic y vamos a seleccionar la celda que corresponde al porcentaje de grasa y seleccionamos enter. Y la celda también que corresponde a peso, que es la C88, lo vamos a eliminar y ponemos el peso del paciente que corresponde a la E82, seleccionamos enter. Y aquí vamos a poner dos botones, entonces nos vamos a insertar, formas, elegimos este con esquinas redondeadas, y aquí vamos a poner, si queremos calcularlo a partir de dos pliegues, vamos a darle un formato, relleno, vamos a poner un color azul, relleno aquí, vamos a remarcar y lo centramos. O la otra opción sería control C, control V, 1, 2, 3, 4, 5 pliegues. Entonces aquí simplemente ponemos 5 pliegues. Eso lo ponemos acá en la parte derecha, aquí en la parte superior. Los vamos a agrupar con clic derecho a agrupar. Y le damos un nombre, por ejemplo, ponemos Pariscova botones. Copiamos esto con control C para tenerlo presente. Lo ponemos aquí en la parte superior. Al F11, entonces aquí en la parte final vamos a poner sub botón Pariscova, seleccionamos enter, width, hoja 1 y aquí ponemos end width. Entonces ponemos punto shapes, queremos que Pariscova botones, punto visible, perdón, punto fill, punto for color, punto RGB va a ser igual al mismo formato que tenemos acá en la parte superior. Copiamos y pegamos con control V. De igual forma vamos a declarar una variable con control C, lo pegamos aquí con control V. Y forma seleccionada, aquí nuevamente copiamos esto, vamos a reciclar código, va a ser igual al botón seleccionado. Seguidamente copiamos esto, lo que tenemos acá en la parte superior, control C, control V. Y forma seleccionada pues queremos cambiarlo de color. Y de igual forma, con alt F11, aquí en la parte izquierda vamos a poner estado. Y aquí en la B80 vamos a poner en caso if, pero aquí vamos a cambiar los nombres de estas formas. Aquí vamos a poner que va a ser dos pliegues, enter, y este va a ser el nombre 5 pliegues, enter. Entonces ponemos if forma seleccionada es igual a dos pliegues, then, lo ponemos entre dobles comillas. Queremos que dentro de la celda que corresponde al estado, que este es la B, bueno, aquí vamos a ponerlo directamente en la 80. Entonces aquí vamos a poner a 80, punto value va a ser igual a true. En caso contrario, punto rango, la celda A80, punto value va a ser igual a falso. Y terminamos con end if. Vamos a asignar esta macro a estos dos botones. Con clic derecho nos vamos a asignar macro. Seguidamente pegamos con control V y ponemos a aceptar. Si damos clic automáticamente aquí tenemos dos pliegues, verdadero, 5 pliegues, falso. Entonces aquí dentro de la masa grasa, la celda que corresponde al porcentaje de grasa, que es la E81, ponemos una condicional. Paréntesis, si este es igual a falso, entonces corresponde 5 pliegues, que el porcentaje de grasa va a ser el que tenemos en la celda H84. En caso contrario sería la celda E81 y cerramos con un paréntesis. Aquí ponemos a aceptar, ponemos falso. Aquí cerramos con otro paréntesis
Y si ponemos 2 pliegues, este resultado va cambiando. Ponemos 5 pliegues y automáticamente tenemos 16.2 kilogramos. Para la masa grasa, 5 pliegues, tenemos 22.3 kilogramos. Ahora queremos mostrar el gráfico. Para eso seleccionamos este rango de celdas, insertar gráfico de anillo. Aquí eliminamos o también podemos suprimir. Vamos a copiar esto, vamos a reciclar lo que ya tenemos hecho. Con control C, control V, nos damos acá, control V. Entonces simplemente tenemos que arrastrar los datos, pero aquí para seleccionar los datos correctamente nos damos a diseño de gráfico, seleccionar datos, ponemos modificar y el nombre de la serie va a ser lo que tenemos aquí y los valores de la serie vamos a eliminar esto y seleccionamos los datos que tenemos en esta otra columna. Ponemos a aceptar. No, aquí nos hace falta también poner estos datos a qué corresponde. Entonces nuevamente diseño de gráfico, seleccionar datos, editar, seleccionamos esta flecha hacia arriba, seleccionamos estas 3 celdas, aceptar, aceptar y aceptar. Entonces signo de más, etiqueta de datos, ponemos más opciones, seguidamente aquí ponemos los porcentajes, cerramos, control 1 para ir a formato de celda, seleccionamos este icono y aquí ponemos no mover ni cambiar el tamaño de las formas. Y aquí de igual forma, control 1, este último icono, no mover ni cambiar el tamaño de las formas. Entonces simplemente vamos a centrarlo, aquí vamos a reducir el tamaño dentro de esta parte y podemos reducir el tamaño también de estos resultados. Nos damos inicio y aquí simplemente reducimos el tamaño. Entonces este tiene como nombre Pariscova botones. Vamos a copiar esto con control C. Al de F11, aquí en la parte, en la primera macro ponemos, reciclamos esto, control C, control V y control V. Y este va a hacer referencia a los botones, por lo tanto aquí simplemente vamos a copiar este nombre, enter al de F11, pegamos con control V. Y el nombre del gráfico, vamos a ver qué nombre tiene. Aquí vamos a poner Pariscova gráfico, entonces simplemente eliminamos, ponemos Pariscova, copiamos con control C, seleccionamos enter, seguidamente con el de F11, lo pegamos en esta parte con control V, copiamos estas 2 líneas, control C, entonces aquí ponemos else if columna es igual a 10, tenemos que terminar con then, control V, aquí en lugar de falso ponemos true y aquí nuevamente ponemos true y terminamos con end if. Guardamos, seguidamente volvemos al documento en Excel y aquí vamos a cambiar el contorno con control 1, nos damos a borde, contorno con línea gruesa, aquí ponemos aceptar, nuevamente también aquí y también este otro, control 1, contorno con línea gruesa y ponemos aceptar. Entonces si nos vamos a la parte superior seleccionamos Pariscova, aquí nos está marcando un error, dice columna, vamos a escribirlo bien, columna, guardamos, ejecutamos, volvemos al documento, aquí tenemos que este corresponde a la columna 9. Entonces al de F11, y aquí me he equivocado porque hemos repetido Jackson gráfico que corresponde a 9, entonces vamos a eliminar esto, lo suprimimos y aquí en lugar de 10 vamos a poner 9. Nuevamente guardamos, nos damos al documento, seleccionamos aquí Pariscova y automáticamente, bueno, aquí nos hace falta poner los gráficos, vamos a ver qué error estamos cometiendo. Durni no se muestra ninguno, al de F11 y aquí los gráficos se están mostrando en la parte inferior, entonces simplemente lo vamos a poner aquí en la parte de arriba, seleccionamos Carter, Fauner y aquí tenemos el gráfico, Carter, aquí tenemos el gráfico, entonces nuevamente lo vamos a arrastrar hacia la parte superior. Regresamos a Durning, regresamos a Carter, aquí tenemos el gráfico, Durning, de igual forma vamos a acomodar el gráfico. Ahora Jackson y Pollock, aquí tenemos el gráfico nuevamente, soltamos y finalmente Pariscova, aquí tenemos el gráfico y los botones y lo ponemos acá en la parte superior. Entonces nos vamos a UHAS, aquí tenemos el gráfico, Fauner, Carter, Durning, aquí en Carter vamos a poner las etiquetas, etiqueta de datos en el cual queremos mostrarlo en porcentaje y vamos a remarcarlo seguidamente, bueno aquí sin relleno, sin línea y aquí eliminamos el valor, nos vamos a Durning, Carter, relleno degradado y línea sólida. Entonces ya tenemos aquí Durning, Jackson, Carter, automáticamente ya tenemos todos estos datos. Si te gustó el contenido de este video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos.